Hola, hoy vamos a meternos de lleno con uno de los temas más importantes de la literatura hispanoamericana, uno que siempre aparece en los exámenes, el modernismo. Un movimiento que, créanme, no solo vino a refrescar las letras, sino que pateó el tablero y cambió las reglas del juego para siempre. Muy bien, ¿listos? Esta va a ser nuestra hoja de ruta para que no se nos escape nada. Primero, lo básico. ¿Qué es y cuándo pasó? Luego, nos vamos al chismecito histórico. ¿Por qué nació? Después, el corazón del asunto, sus 5 claves, su ADN. Y cerramos con los hacks, lo que sí o sí hay que saber. Bueno, arranquemos por el principio. Y esto es fundamental, ¿eh? Es el cimiento sobre el que vamos a construir todo lo demás. Atención aquí. Entonces, a ver, ¿qué es el modernismo? Dicho en simple, fue el primer movimiento artístico 100% original que nació de este lado del charco, en Hispanoamérica. Y esto es lo increíble. Fue tan potente que su onda expansiva cruzó el océano y pegó fuerte hasta en España. Imagínense, por primera vez el flujo cultural iba de América hacia Europa, y no al revés, un cambio total. Para que nos ubiquemos bien, miren esta línea de tiempo. El modernismo, que va más o menos de 1880 a 1920, no aparece de la nada. Funciona como un puente, ¿ven? Conecta lo que venía antes, ese periodo llamado premodernismo, y al mismo tiempo le abre la puerta a todo lo que va a explotar en el siglo XX. La poesía contemporánea, la nueva narrativa, es una pieza clave en el rompecabezas de nuestra literatura. Ok, ya sabemos qué es y cuándo fue, pero la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando en el mundo para que de repente surgiera este movimiento tan particular? Vamos a descubrir su historia de origen. La palabra clave aquí es modernización. Pensemos en las sociedades hispanoamericanas de finales del siglo XIX, bastante tradicionales, agrarias, ¿no? Y de repente, ¡boom!, les cae encima una avalancha de capital extranjero, los modelos del capitalismo industrial, todo se sacude, todo empieza a cambiar a una velocidad de locos. Y claro, este terremoto social provoca una crisis tremenda para la figura del artista. Este esquema lo explica perfecto. Es como un efecto dominó. Primero, su obra de arte deja de ser única y se convierte en una mercancía más. Segundo, pierde a sus mecenas, a esa clase alta que lo protegía. Tercero, y como consecuencia, tiene que salir a competir en un mercado que no entiende para poder sobrevivir. El resultado, se siente un bicho raro, un marginado que desprecia el gusto popular, el gusto vulgar. Y su reacción final es el aislamiento. Se encierra en su torre de marfil y consagra su vida al arte. Así, con A mayúscula, casi como si fuera una nueva religión. Y miren esta comparación, es que el cambio es brutal. Antes, el artista tenía un rol, un lugar en la sociedad, estaba protegido. Ahora el escritor, el poeta tiene que ser periodista, diplomático, profesor, lo que sea para poder pagar las cuentas. El arte por sí solo ya no daba para vivir. Perfecto. Ya tenemos el porqué, el contexto histórico. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo se ve todo esto en los textos? Vamos a meternos de lleno con el ADN del movimiento, con sus 5 características esenciales. Aquí están. Estas son las 5 palabras mágicas del modernismo. Si se aprenden estas 5, ya tienen la mitad del camino recorrido. Cosmopolitismo, sincretismo, hispanoamericanismo, esteticismo y exotismo. Ahora sí, vamos a desarmar cada una. Empecemos por cosmopolitismo. ¿Qué significa? Pues que los modernistas abrieron las ventanas de par en par al mundo, se empaparon de todo lo que venía de afuera, sobre todo de la cultura francesa. De ahí tomaron 2 corrientes que son clave, el parnasianismo, con su obsesión por la forma perfecta, el arte por el arte, y el simbolismo, que buscaba la musicalidad y el poder de sugerir, de insinuar en vez de decir. Pero ojo, y aquí viene el sincretismo. Esto es súper importante, no eran unos simples copiones, para nada. Eran más bien como un DJ que toma un montón de ritmos y sonidos diferentes para crear una pista totalmente nueva y original. Eso es el sincretismo, una síntesis, una mezcla creativa para producir algo propio, algo moderno. Tercer punto, hispanoamericanismo. Y esto es un cambio de mentalidad gigantesco. Por primera vez, los escritores empiezan a pensar en Hispanoamérica no como un montón de países separados, sino como una gran unidad cultural, un bloque con una identidad común. La idea de Nuestra América, del cubano José Martí, es el mejor ejemplo de esta visión. Vamos con la cuarta, esteticismo. A ver, si el mundo que te rodea se está volviendo materialista y vulgar, ¿dónde te refugias? Pues en la belleza.
Para los modernistas, el arte y la belleza eran literalmente una nueva religión. La belleza era lo sagrado y el artista era el sumo sacerdote encargado de celebrar ese culto. Y esto nos lleva directo a la última clave, el exotismo, que es básicamente una consecuencia lógica de lo anterior. Si tu realidad cotidiana no te gusta, ¿qué haces? Te escapas. Y los modernistas eran maestros de la fuga. Se escapaban con la imaginación a mundos lejanos y bellos, a veces lejanos en el mapa, como el Oriente de las princesas y los cisnes, y otras veces lejanos en el tiempo, viajando a la mitología griega o a los reinos de la Edad Media. Ahora, el modernismo no fue solo poesía, ¿eh? Le entró a todo. En el ensayo, por ejemplo, tenemos a gigantes como José Martí. En la narrativa, a tipos como Leopoldo Lugones. Pero seamos sinceros, donde de verdad brilló y rompió todos los moldes fue en la poesía. Y ahí el rey indiscutible, el que estaba en todas, fue el nicaragüense Rubén Darío. Su libro Azul es considerado el Big Bang del modernismo. Muy bien, ya recorrimos toda la teoría. Ahora vamos a la parte final, a destilarlo todo en los hacks del tema. Esto es lo que sí o sí tiene que quedar grabado a fuego. A ver, si de todo esto se van a acordar de solo 3 cosas, que sean estas. 1. Fue el primer movimiento literario 100% nuestro, original de Hispanoamérica. 2. Nace de esa crisis, de ese choque entre el artista y una sociedad que se moderniza y lo deja de lado. Y 3. Su ADN, sus 5 pilares: cosmopolitismo, sincretismo, hispanoamericanismo, esteticismo y exotismo. Con eso ya lo tienen. Y para cerrar, les dejo una pregunta para que se queden pensando. Si el artista modernista se sentía tan alienado por tener que convertir su arte en una mercancía para el mercado, ¿cómo se sentiría hoy, en plena era de redes sociales, de la tiranía del like y de los algoritmos que deciden qué arte se ve y cuál no? Da para pensar. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.